Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, rest, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bien, vamos a hablar de, pues, digamos, los dos videos más vistos en mi canal hasta la fecha, ¿sí? Fueron dos videos que, según me muestran las estadísticas, los subí el día 25 de marzo de 2023. Los dos videos los subí ese día. Entonces digamos que uno es la parte uno y otro es la parte 2. Digamos, cada video es como de un minuto y medio, no son muy largos. Sin embargo, son los videos más vistos de mi canal. Y se titulan El Rey del Despecho. Es decir, se refieren a la figura de un cantante colombiano que se llama Darío Gómez. ¿Sí? Digamos, en esos días se murió, en esos días se había muerto Darío Gómez. Y bueno, pues para nosotros en Colombia es una figura, digamos, pública, un artista, un cantante, pues muy conocido, ¿sí? De la música de las cantinas y los bares, sí, como esta música, pues más bien como de este tipo de contextos, una música de despecho, pues no por nada el nombre de El Rey del Despecho, sí, es una música de desamor y bueno, famosamente la canción más conocida de Darío Gómez es pues Nadie es eterno en el mundo, ¿sí? Entonces uno de los videos que yo subí ahí fue declamando el texto de Nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto quiere y suspira. De modo que pues a mí se me hizo pertinente hacer un video acerca de la muerte de Darío Gómez, ya que había leído un artículo donde comentaban que Darío Gómez había nacido en un pueblo que se llama San Jerónimo, en Antioquia, ¿sí? Entonces resulta que el nombre San Jerónimo, pues para mí, digamos que ya les he contado que estoy interesado en temas traductológicos y de estudios de traducción y traductología y la comparación de lenguas. Y si tú tienes una idea en una lengua y la quieres en otra, ¿y qué tiene que pasar? Digamos que una persona que pensaba en ese mismo asunto hace pues hace más de 500 años, hace mucho tiempo, San Jerónimo. San Jerónimo es una figura de más o menos el siglo primero, el siglo segundo, sí, más o menos por ahí se ubica San Jerónimo. Es una persona a la que le encargan hacer la traducción de la Biblia del griego antiguo y del hebreo al latín. ¿Sí? Ese es, digamos, el encargo de traducción de San Jerónimo, un papa que se llama Dámaso primero le ordena a San Jerónimo hacer la traducción de la Biblia, de hacer esa traducción al idioma latín. Y esa Biblia que se hizo al idioma latín lleva el nombre de Vulgata, ¿sí? Entonces, vulgata es una palabra que quiere decir, pues, vulgo, ¿sí? Es una palabra que quiere decir como común, ¿sí? Una Biblia que sea común a todos los espacios de habla latina, digamos que uniformice, ¿sí? Una Biblia que haga uniforme pues el mensaje que está contenido allí en esos textos, ¿sí? Porque en ese momento habían muchas versiones en latín, entonces este Papa Dámaso I pretende unificar todas esas versiones en latín encargándole a San Jerónimo que haga la Biblia Vulgata, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en los estudios de traducción y la traductología. Yo aquí he hablado abiertamente del secularismo, ¿sí? El secularismo quiere decir la visión no religiosa del mundo. A mí me parece que yo voy con la idea del secularismo. Me parece apropiada la visión no religiosa del mundo. Aun cuando soy no religioso, incluso me considero ateo,
Pues bueno, me parece que el fenómeno religioso es importante y es interesante en la medida en la que hay este tipo de figuras como San Jerónimo, digamos, que más bien era un tipo intentando hacer una traducción. Pues la traducción de textos bíblicos, pero finalmente haciendo una traducción. Es importante San Jerónimo para los estudios de traducción y traductología en la iglesia ortodoxa, ¿sí? Es decir, los griegos, los rusos, ellos veneran a San Jerónimo y para ellos es el patrono de los traductores, es el que cuida a los traductores, es San Jerónimo. San Jerónimo se murió un 30 de septiembre, razón por la cual la Federación Internacional de Traductores, que son unos canadienses, la Federación Internacional de Traductores determinó el día 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción por la muerte de San Jerónimo, que hizo la Biblia Vulgata, que era un tipo pensando en el misterio del orden de las palabras y esas cosas. Entonces, pues bueno, eso es, digamos, lo que representa la figura de San Jerónimo. Otro nivel de lectura es, es la lectura etimológica. ¿Qué significa el nombre San Jerónimo? San Jerónimo es un nombre súper interesante porque quiere decir literalmente el nombre sagrado. Eso es lo que quiere decir el nombre Jerónimo. Digamos, hablamos de los jeroglíficos. Este sistema de escritura de los egipcios es literalmente eso, ¿no? Glifos es escritura y jeros es sagrado, ¿sí? Entonces se habla de la escritura sagrada como indica Diana Uribe. Entonces tenemos en el nombre Jerónimo el sustantivo nimos, que quiere decir nombre, como antónimo, sinónimo, homónimo y etcétera. Entonces tenemos el nombre Nimo y Jero, que como ya indicamos significa sagrado. Entonces Jerónimo literalmente significa el nombre sagrado. La idea de un nombre siendo sagrado nos indica la idea de un respeto por la palabra, un respeto por el idioma, un respeto por la lengua. Y es precisamente una persona que tiene este respeto por la palabra y por la lengua la que lleva el nombre sagrado, la que lleva un nombre que significa que el nombre es sagrado, que la palabra es sagrada. Una persona intentando comparar los idiomas entre sí para hacer un texto en latín con unas traducciones que unifiquen la cantidad de versiones que había de la Biblia latina en ese momento. San Jerónimo era un tipo, era un hombre intentando pensar en cómo traducir un texto. Y eso, digamos, es lo que la profesora Cristiane Nord llamaría la reflexión sobre la traducción, digamos, porque no hablaríamos de ciencias traductológicas en el tiempo de San Jerónimo con el sentido que le damos a la palabra ciencia hoy en día. Eso lo indica la profesora Cristiane Nord. En los tiempos de San Jerónimo y del Papa Dámaso I y todo eso, digamos que ahí no se hablaría de las ciencias de la traducción, de la traductología. Ahí todavía no hablaremos de ciencia en el sentido que le damos hoy. Hablaríamos de una reflexión, ¿sí? Hablaríamos de una reflexión sobre el asunto de traducir. Entonces, una de las anécdotas de San Jerónimo es esa, que él hablaba de el misterio que representa el orden de las palabras en el texto bíblico, y se habla de que él no había cambiado las estructuras sintácticas. Pero pues después se descubrió que sí, efectivamente la traducción de San Jerónimo hacía cambios sintácticos en el texto bíblico y etcétera. Pues son discusiones que hoy en día las hablamos con esos términos, en esos términos de sintaxis, de léxicos, de procedimientos de traducción y etcétera. Los estudios de traducción y la traductología son muy interesantes. Una de las ramas de eso es el tema de las traducciones de los textos bíblicos. Es así, eso digamos hay otro autor ya en la época moderna que se llama Eugene Naida, ¿sí? Entonces Eugene Naida, hemos hablado de que era un tipo que trabajaba en el Instituto de Verano, en el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que fueron unas personas de los Estados Unidos que vinieron a Latinoamérica a estudiar las lenguas indígenas para traducir la Biblia a los idiomas de estas comunidades. Eso también es un libro que se llama El Hablador, de Mario Vargas Llosa, que por cierto pues murió, ¿no? Hace un par de meses, ¿no? Entonces, bueno, Mario Vargas Llosa hablaba de eso en El Hablador, hablaba del Instituto Lingüístico de Verano, de cómo habían misioneros americanos, misioneros estadounidenses que vinieron aquí a Latinoamérica
a traducir la Biblia. Entonces, bueno, ese era el propósito de ellos, evangelizar y traducir la Biblia para los aborígenes. Sin embargo, ahí también estábamos hablando de personas que estaban pensando en cómo traducir un texto, ¿sí? Lo mismo, ya es la reflexión, sigue siendo la reflexión sobre, sobre el hecho de traducir, pero ya en el siglo XX, ¿sí? Ya en la época moderna, digamos. O sea, Eugene Naida es un fenómeno de los años 60 y 70, ¿sí? Entonces, pues vemos también que un autor como Naida empezó, digamos, con un firme propósito religioso y termina más bien su vida pensando en los estudios de traducción y la traductología, un tipo más bien enfocándose en la ciencia traductológica y entonces se cita a Eugene Naida, ¿sí? En estudios de traducción y traductología. Nos da un ejemplo muy interesante, por ejemplo, que es el ejemplo de la foca de Dios, ¿sí? Entonces hablaba de los esquimales, de los inuit en Alaska, que ellos, digamos, pues no sabían que era un cordero, porque en esas geografías no hay corderos, en esos climas no existen los corderos. Entonces hablar de el cordero de Dios era muy difícil para que ellos entendieran qué significaba la imagen del cordero de Dios, es que no se la podían imaginar. Entonces hallaron la solución de decirles la foca de Dios, y así se dice en inglés, se dice the seal of God. El australiano Anthony Pym nos da esa anécdota también, citando a Eugene Naida. Entonces digamos que en los estudios de traducción y traductología, más allá de visiones religiosas, más allá de fervores, más allá del fervor religioso, los estudios de traducción se intersectan, se cruzan con los estudios bíblicos y vemos cosas muy interesantes de cómo interactúan las lenguas entre sí, de cómo se plantean las ideas en una lengua y en la otra. Y todo ese pensamiento nos parece relevante a la hora de aprender una lengua como el alemán desde Colombia. De modo que, pues bueno, esa fue la razón por la que yo hice esos videos de Darío Gómez, porque Darío Gómez había nacido en un pueblo que se llamaba así, que se llamaba como este santo, que es el protector, que es el patrón de los traductólogos, en un canal que yo le he llamado Traductología, las ciencias de la traducción, los estudios de traducción, una ciencia humana que intenta hacerse paso entre las otras ciencias por lo menos desde hace 60 años, con figuras como el mencionado Eugene Naida, como los alemanes de la escuela de Leipzig, como la mencionada Christiane North, como hemos hablado de Sergio Bolaños, de Amparo Hurtado, de Conchita Otero, de los autores de los textos, de los comentarios que intentan legitimar una ciencia humana más. Las ciencias humanas tan mal paradas en tiempos de la posmodernidad, de autores como Foucault, Lacan y Derrida. Las ciencias de la traducción tampoco escapan esas discusiones posmodernas, y eso es una autora que se llama Arrojo, ¿sí? Y otra autora que se llama Calzada Pérez, criticando la visión posmoderna de Arrojo. Entonces ni siquiera los estudios de traducción y traductología se salvan del tema posmoderno. Sin embargo, es una defensa de las humanidades, de las artes liberales en tiempos, pues en tiempos de las inteligencias artificiales y de las carreras que te hacen la plata mañana, así. Entonces parece que todo lo humano ya no significa nada. Me parece relevante pensar en los estudios de traducción como la reivindicación de una ciencia humana. Entonces una figura como San Jerónimo, en el santoral católico, en la tradición judio-cristiana y grecolatina a la que pertenecemos, es un asunto que me parece de gran relevancia. Más allá de la música de cantina de Darío Gómez, que todos la hemos cantado y todos nos hemos echado un guarito y una pola al son de la música de Darío Gómez, todo eso es válido y todo eso es chévere. Sin embargo, la profundidad que yo le veo a eso es el hecho de que, bueno, este pueblo donde nació Darío Gómez tiene el mismo nombre de este santo tan importante, que se llama Jerónimo, San Jerónimo, traduciendo la Biblia del griego antiguo y del hebreo al latín. Y esa Biblia se llama la Vulgata, es la misma Biblia que va a leer Martín Lutero para hacer su propia Biblia en el idioma alemán. Y todos esos son los asuntos de los estudios bíblicos encontrándose con los estudios de traducción y la traductología. Les agradecemos por estar pendientes de estos espacios culturales, de lenguas, de pueblos,
de culturas, de cine, de literatura, de pues música, de idiomas, de espacios de habla hispana, de espacios de habla alemana, de espacios de discusiones religiosas, bíblicas desde un punto de vista secular, los espacios de las habilidades lingüísticas, las habilidades receptivas, leer, escuchar, las habilidades productivas, hablar y escribir y por supuesto y naturalmente y más que nada la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.